Día del año, hermanos. Fíjense, domingo, el último domingo y el último día del año. Yo doy muchas gracias a Dios, no sé ustedes, porque yo creo que durante este año hubo pruebas, hubo enfermedades, hubo quizá crisis en algunos hogares, pero el Señor aquí nos tiene, para su gloria, y por eso le hemos venido a cantar, por eso nosotros nos reunimos, para cantarle al Señor y para escuchar su palabra, para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas y en nuestras vidas. Y hoy tenemos una reflexión de fin de año para el pueblo de Dios. Y a última hora yo le cambié, es parte del título de este sermón, pero yo mandé por ahí un póster, ¿verdad? Siempre mando los pósters de las predicaciones. ¿Alguien sabe cómo se llama la predicación del día de hoy? No soy un egipcio, no soy un egipcio. Y pues vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios y mientras oramos le voy a pedir a mi hermano Elías que le dé uno aquí en la pantalla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nosotros somos un pueblo especial, un pueblo que está protegido por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, porque hoy podemos estar aquí, Señor, para agradecerte todas tus bondades, porque muchos de nosotros pasamos por circunstancias difíciles, pero tú nos levantaste y nos tienes aquí, Señor, hasta este día. Bendito seas, alabado seas, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo les voy a invitar a que hoy se imaginen conmigo que son hebreos, que son del pueblo de Dios, que son hebreos y que están en el año, ¿qué dice ahí? 1447 antes de Cristo. Esto pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Imaginen que ustedes son unos hebreos que están en el último día del año de aquel tiempo y están leyendo el periódico y las noticias son: el último reporte del Nilo es que está completamente lleno de sangre. Y continúa leyendo las noticias y todo Egipto está lleno de ranas. Ha habido tremendas tormentas de granizo. Todo el ganado está muerto. Los árboles, no hay que comer. Hay mucha enfermedad, mucha mortandad. El país está en quiebra. El país está en crisis. ¿Me puedes dar uno más? Amados hermanos, yo les invito hoy a reflexionar de una manera diferente, que analicemos de una manera diferente. Porque nosotros, si fuésemos egipcios, temeríamos a esas noticias. ¿Cuántas plagas se enfrentaron los egipcios? Y si fuésemos egipcios, temeríamos esa lectura de esas noticias. Pero nosotros no somos egipcios. ¿Qué somos? Somos del pueblo de Dios. Y sabemos que esas noticias, esa crisis de ese país, era en favor ¿de quién? Del pueblo de Dios. Denle uno más, hermano, y vamos a ver aquí, desgraciadamente, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, las noticias para el 2024 no son halagüeñas. Los politólogos, los expertos, incluso los futurólogos, y no estoy hablando aquí de gente que adivina, sino gente que se dedica a través del estudio de la economía, de lo que está pasando en el mundo, auguran un año muy difícil, un año de guerras. A veces vemos el conflicto que está pasando en Palestina, los judíos contra los palestinos, y decimos, es un conflicto local. Vemos lo que está pasando en Rusia y Ucrania y decimos, es un conflicto local. Pero ustedes sabían que esos conflictos pueden llegar a convertirse en la tercera guerra mundial. Y hay de verdad, por ejemplo, agencias como Bloomberg que se dedican a eso, son futurólogos y son personas que dedican a estudiar todas estas cuestiones y dicen, el año 2024 va a ser un año difícil. Un año, nosotros sabemos, en nuestro país vienen elecciones, gane quien gane, solo Dios lo sabe, pero la delincuencia está todo lo que da, hay carestía, hay inseguridad. Viene un año, hermanos, difícil. Pero nosotros, ¿cómo leemos esas noticias? ¿Cómo leemos esas noticias nosotros? ¿Como egipcios o como hebreos? Como hebreos. Porque somos del pueblo de Dios. ¿Amén? Pero hay una condición, hay varias condiciones, vamos a darle uno más. Y miren, hermanos, ¿sabían ustedes que los tiempos más difíciles, los tiempos de crisis, los tiempos de dificultades, cuando más la gracia de Dios se manifiesta en su pueblo?
Hubo tiempo en el que parecía que el pueblo de Dios iba a desaparecer. Y la gloria de Dios, la majestad de Dios se notaba en su pueblo. Miren, yo aquí quiero que leamos Salmo 37, 18 al 19, en la Nueva Versión Internacional. Me encanta cómo dice esta versión en este versículo. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Por favor. Fíjense, el Señor protege la vida de ¿quiénes? Y tú y yo somos íntegros, porque somos ¿de quién? Del pueblo de Dios. Ahora sí, vamos a seguir. Y su herencia perdura para siempre. Y el 19, ahí pongamos especial énfasis. ¿Cómo dice? En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. En tiempos difíciles, ¿qué, mis amados hermanos? No solo dice que en tiempos difíciles les va a dar de comer, dice que serán ¿qué? Prosperados. En épocas de hambre tendrán ¿qué? En esos tiempos, cuando estaba la crisis en Egipto, su pueblo, el pueblo de Dios, vivía en un lugar especial. Los egipcios, cuando llegaron los hebreos, los menospreciaban porque eran pastores de ovejas y dijeron: no queremos vivir con esos apestosos, y los llevaron a un lugar, los pusieron en un lugar aparte que se llamaba Gosén. Estaba dentro de Egipto, pero era un lugar aparte donde estaban los hebreos. Y déjenme decirles que cuando se manifestó todas estas plagas, mis amados hermanos, ninguna de ellas llegó a los hebreos. Miren lo que dice Éxodo 9:26. Este es un solo versículo, podríamos leer muchísimos, pero fíjense cómo dice este versículo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo tinieblas. y ahí también hay un versículo donde dice que donde estaban los hijos de Israel en Gosén, no hubo tinieblas. Ahí no llegó la sangre, ahí no llegaron las langostas, no llegó el granizo, porque estaban bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. Y en el tiempo más difícil, en el tiempo más duro, Dios bendijo a quienes, a su pueblo. Vamos a darle uno más y vamos a leer un versículo aquí. Dale uno más, por favor, ahí, hermano. Y vamos a ver este versículo. Yo les pido que lean este versículo conmigo. Éxodo 3:22. Cada mujer pedirá joyas, Plata, oro y los vestidos más finos de sus vecinas y de las amigas de estas. Así ustedes vestirán a sus hijos y a sus hijas con lo mejor de Egipto. De esta manera ustedes quedarán con los objetos más valiosos de los egipcios. Y aquí apenas comenzaba el éxodo. Todavía no pasaban las plagas y Dios ya las había vaticinado, ya les había profetizado que ellos iban a salir de Egipto con poder y con autoridad, y que incluso las mujeres y todo Egipto les iban a dar sus joyas. Y yo puse estas laminitas aquí, hermanos, porque hay evidencia arqueológica de que esto pasó. Ahí está, la arqueología no miente, y la arqueología respalda lo que dice la Biblia. Y los egipcios dieron sus joyas, dieron sus vestidos antes de que los hebreos salieran. En un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad, de muerte, de economía mala, Dios, ¿a quién bendijo? ¿Cómo viene el año 2024? ¿Cómo auguran los politólogos? ¿Cómo auguran los economistas? ¿Cómo los economistas? ¿Cómo auguran los futurólogos? Un año difícil, un año de crisis. Pero ¿dónde se manifiesta más la gloria de Dios? En los tiempos difíciles, hermanos. En los tiempos duros. Y Dios manifiesta. Y déjenme decirles que ustedes y yo no solamente vamos a tener el alimento, vamos a ser prosperados. ¿Amén? Bueno, vamos a darle uno más y vamos a ver aquí esta parte, mis queridos hermanos. Solamente hay una condición, y esa condición es que estemos ¿dónde? ¿Hay que estar en dónde? Allá arriba. ¿Dónde tenemos que estar? En Gosén. ¿Qué era Gosén? No, no era el pueblo de Dios. Era un territorio donde vivía ¿quién? Y en ese territorio estaba la protección de Dios especial para su pueblo. Ahora, les invito, ya leímos este salmo, pero yo les invito a que lo volvamos a leer. No nos va a costar nada, al contrario, nos va a bendecir. Dice ahí el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. Tantito. El que habita ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Morará Bajo la sombra del Omnipotente. ¿bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Miren, ¿sí ven esta imagen acá? Bajo la sombra de quién. Ahora sí, vamos a leer de corrido, ya no los voy a interrumpir. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Y Dios en tiempo
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dale una más aquí, hermano. Debemos estar entonces, ¿en dónde? Hay gente que se sale de la protección de Dios. Si los hebreos se salían de Gosén, seguro que les tocaban las 10 plagas, o cualquiera de esas plagas. Tenían que estar adentro de Gosén. Y el Salmo dice que nosotros debemos estar bajo la protección de Dios, bajo la sombra de Dios. Y hay gente que decide salirse de esa protección, que es rebelde a la palabra de Dios, que es rebelde a Dios, y se sale de esa protección. Y miren, hermanos, si nosotros estamos, así como esa imagen, aunque caigan 1000 y 10,000 a tu lado, aunque cierren las empresas, aunque te corran, si estás bajo la protección de Dios, no pasarás hambre. Miren, Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, si estás bajo la cobertura de Dios, podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu lado, mas a ti, porque estás bajo la cobertura de Dios. Amén. Bajo la cobertura de Dios. Pero fuera de la cobertura de Dios, allí están las plagas, allí está el año, allí está la crisis, todo lo que viene, fuera de la cobertura de Dios. Dale uno más acá, hermano, por favor. Tercer cosa que quiero que aprendamos en esta hora, y aquí me voy a tardar un poquito más. El Señor nos traerá, ¿qué? Fíjense lo que dice Isaías 61, del 1 al 2. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Cómo dice? El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Isaías es un profeta mesiánico completamente. Está hablando 800 años antes de que viniera Cristo, está hablando del Mesías, y este pasaje habla del Mesías. Cuando el Señor Jesucristo vino en el Nuevo Testamento, Él entraba a las sinagogas para poder predicar su palabra, y entonces Lucas nos relata que entró a la sinagoga. No puedo poner todo el pasaje de Lucas, pero yo se los cuento, se los relato. Y entró el Señor Jesucristo a la sinagoga y abrió el rollo del profeta Isaías, precisamente en ese pasaje. Pero Lucas lo traduce de esta manera, que pues Isaías dice a pregonar el año del favor del Señor, y Lucas lo traduce a predicar. Entonces, hermanos, este año, si nosotros estamos en Gosén, dentro de la voluntad de Dios, donde el Señor en los años de crisis, en los tiempos de crisis, el Señor se manifiesta, este año será un año ¿qué? Agradable. Será un año bueno para nosotros, a pesar de lo que digan todo el mundo. Amén. Y ahí dice 3 cosas para las cuales el Señor vino. Mucha gente a veces piensa, un año agradable, pues va a ser que tenga prosperidad económica, que tenga mucha abundancia económica. Déjenme decirles que a veces con la abundancia económica no hay gozo, no hay alegría, porque nos hace falta esto a lo que el Señor viene. Miren, ¿a qué vino el Señor? Y aquí está hablando de Jesucristo. Estaba profetizando a Jesucristo. ¿A qué iba a venir ese Señor Jesucristo? Y ya vimos aquí los nombres de Jesucristo. En este Adviento y en esta Nochebuena, que estas velas representan eso. ¿A qué iba a venir? Y ahí lo dice bien claro. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias. ¿A quién? Ahora, no está hablando de los pobres económicamente hablando. Está hablando de los pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas, que también ya las estudiamos. Esa palabra es la palabra ptojos. Yo les he mencionado y menciona, es como allá en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro, el mendigo. Cuando habla del mendigo usa la palabra ptojos. Cuando nosotros somos como ese mendigo, que sabemos que no merecemos nada, reconocemos y somos humildes en nuestro corazón y buscamos a Dios,
entonces yo te aseguro, amado hermano, y no porque sea un brujo como Walter Mercado o como todos esos que salen en la televisión, falsos profetas, yo te aseguro que el Señor tendrá un año agradable para ti y tendrá buenas noticias para ti este año. Amén. Y dice aquí que vino también a sanar los corazones heridos. Ahí lo dice, a sanar los corazones heridos. ¿Cuántos matrimonios se han herido? Si tú estás dentro de la voluntad de Dios y te acercas nuevamente a Dios, tu matrimonio puede sanar. Aquellas personas que otros los han herido, aquellos que están enfermos, también habla de eso, de la enfermedad. Si vienen a Cristo y son humildes, realmente el poder de Dios se va a manifestar en sus vidas. Este año es un año agradable del Señor. Amén. Amén. Pero también dice que vino a dar libertad a quienes. ¿Cuánta gente está inmersa en vicios? En alcohol, en drogas, en pornografía, en codependencias, en dependencias. Porque a veces pensamos que los adictos, que los que están bajo el yugo de alguna droga solamente son los únicos que están cautivos. Pero hay gente que está cautiva, aunque no es adicta a nada. Y este año, si nosotros volvemos al Señor, Él nos libertará. Será un año, como dice aquí, el año agradable del Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a darle uno más aquí. Ahora, esto no lo digo yo, mis amados hermanos, porque yo sea un profeta. Jesucristo es el que puede declarar sobre nosotros que este próximo año, mis amados hermanos, será un año agradable. A pesar de las decisiones políticas, a pesar de lo que pase en nuestro país, eso no lo deciden los políticos, no lo deciden los economistas, eso lo decide Jesucristo, porque Él es el dueño de todo lo que existe, y lo vimos a través de todos los nombres que vimos de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes, Él es el Alfa y la Omega, Él es el creador de todo lo que existe, y Él puede proclamar en nuestra vida. Amén. Amén. Pero también es un año agradable del Señor, para que en este año tú y yo lo agrademos a Él. ¿Cómo es que se salen de la voluntad de Dios? Cuando dejan de leer su palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de hacer todas esas disciplinas espirituales. Yo lo he reclamado, lo he estado diciendo hasta el cansancio y recalcando hasta el cansancio. Mis amados hermanos, hoy Dios me permitió, y yo creo que a muchos, terminar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, debo decir que todavía no lo termino, me faltan unos cuantos capítulos, los últimos capítulos de Apocalipsis. Pero si Dios permite, yo terminaré de leer la Biblia, todo un año. Eso es estar dentro de su voluntad, el estar buscándole todos los días, orando al Señor todos los días. Claro, no vamos a estar en la iglesia todos los días, ¿verdad? Pero sí podemos orar en el camino a casa, podemos orar en el trabajo, internamente, en nuestro corazón, ¿podemos hacerlo? Eso es estar dentro de su voluntad, y eso es estar agradando al Señor. Y claro, también con nuestros bienes, ¿verdad? También a través de eso. Vamos a darle uno más. Y miren, aquí parece que ya concluimos, pero fíjense, el Salmo nos invita, el Salmo 91, y aquí para que ya no lo pongan ahí el Salmo 91, aquí lo tengo yo. O bueno, no sé si lo puedas poner el Salmo 91, hermano. Bueno, si me haces favor de poner el Salmo 91 para meditar en algunas cosas últimas de esta predicación. Vamos a esperar aquí, miren. Fíjense lo que dice el salmista. El salmista dice: diré yo a Jehová. Y eso tú le tienes que decir a Dios en este día. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios. Yo no confío en los políticos, yo no confío en la economía. Hay que orar por todo eso. Yo no confío en que se van a resolver los conflictos del Medio Oriente. Tengo que orar por eso, pero yo no dependo de eso, porque yo confío en ¿quién? Y aquí dice, ¿verdad? Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? ¿A quién representa el cazador aquí? Él te librará de su lazo, de peste destructora, hermanos. Venimos, este año 2023 se terminó oficialmente la pandemia. Venimos de una peste. Él nos libró. Y hermanos, esta imagen preciosa, no se les olvide, que se quede grabada para todo el año. Con sus plumas te cubrirá. Y nos va a cubrir, hermanos. Es esa gracia especial, es ese gosén
estar dentro de su protección. Él te cubrirá con sus alas. Y aquí en el Nuevo Testamento dice, como la gallina cubre a sus polluelos. Esa es la protección de Dios. Escudo y adarga es su verdad. Aunque te quieran hacer mal, aquí tienes un escudo, una protección. ¿Quién es? No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Amados, ¿cómo vamos a leer las noticias? ¿Como egipcios o como parte del pueblo de Dios? Porque todo lo malo que está pasando alrededor, como pasó en Egipto, va a ser para bendición del pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Amén. Este año será de grande bendición, hermano, pero tienes que estar bajo la cobertura de Dios. Que así sea. Dios te bendiga y bendiga a su pueblo.